Hoy hablaremos sobre el teletrabajo. Según la Ley 1221 del 2008 y el Decreto Reglamentario 0884 del 2012, dice que el teletrabajo es una forma de organización laboral que consiste en actividades remuneradas o de prestaciones de servicios a terceros. Así, teniendo en cuenta que se debe utilizar tecnologías de información y de comunicación para que el trabajador y la empresa siempre estén comunicados, teniendo en cuenta también que sin requerir una presencia física del trabajador en la empresa y ni un sitio específico de trabajo. Teniendo en cuenta lo anterior, en Colombia, la Ley 1221 del 2008 establece tres modalidades de teletrabajo o tipo de teletrabajador que corresponden a la ejecución del trabajo, las tareas a ejecutar y el perfil del trabajador. Tenemos el teletrabajo autónomo. Bueno, en el teletrabajador independiente o empleado salen de las TIC para el desarrollo de sus tareas y ejecutarlo desde cualquier lugar elegido por él. Bueno, también tenemos el teletrabajo suplementario. Los trabajadores con contrato laboral alternan sus tareas entre distintos días de la semana, entre la empresa y el lugar fuera de ella, usando las TIC para dar el cumplimiento de esta. También se dice que al menos teletrabajan 2 días a la semana. Por último, tenemos el teletrabajo móvil. Estos teletrabajadores utilizan sus dispositivos móviles para ejecutar sus tareas. Su actividad laboral también les permite ausentarse frecuentemente de la oficina y no tienen ningún lugar definido para ejecutar estas tareas. Primero, tenemos que permite los horarios flexibles. Segundo, tenemos que permite trabajar desde cualquier lugar. Tercero, permite evaluar resultados más rápido y con mayor precisión. Cuarto, tenemos que permite el uso de dispositivos propios. Y quinto y último, que permite y favorece la realización de reuniones virtuales ilimitadas. Bueno, vamos a hablar de los requisitos para hacer teletrabajo. El primero son los requerimientos organizacionales. Esto es la gestión del cambio organizacional, compromiso y sensibilización de la organización y seguimiento al modelo de implementación del teletrabajo. El segundo son los requerimientos tecnológicos. Esto es la definición de la infraestructura y plataformas tecnológicas que soportan el teletrabajo. El tercero son los requerimientos jurídicos. Esto es la atención a la legislación vigente en materia jurídica de riesgos laborales y relaciones con los sindicatos. Vamos a hablar del parágrafo 1. Bueno, el teletrabajo para población vulnerable. El Ministerio de la Protección Social, dentro de los 6 meses siguientes a la promulgación de esta ley, formula una política pública de incorporación al teletrabajo de la población vulnerable, o sea, personas en situación de discapacidad. Vamos a hablar como de la población en situación de desplazamiento forzado, población en situación de aislamiento geográfico, mujeres cabeza de hogar, población en reclusión y personas con amenazas de su vida. Ventajas del teletrabajo. Número 1. Aumento de la productividad y reducción de costos fijos. Una gran mejoría de esta demanda, crecimiento de la organización, con inclusión de teletrabajadores a menor demanda, escasos costos fijos. Esto nos da a entender que con el teletrabajo, la reducción de costos fijos en la planta física, mantenimiento, servicios públicos, adquisición de hardware y software, aprovechando los dispositivos de propiedad del trabajador, inciden en un menor esfuerzo en mantenimiento de equipo. Número 2. Mejora la calidad de vida de los trabajadores e incentiva el trabajo en equipo. Se ha demostrado que los colaboradores de las organizaciones que trabajan de esta manera pueden llegar a ahorrar las siguientes cosas como tiempo en desplazamientos, dineros asociados a combustible, parqueaderos o transporte público, gastos en alimentación y mejoras significativas en la salud al consumir alimentos que preparan en sus propios hogares. Número 3. Promueve la inclusión social. Personas en condición de discapacidad, privadas de la libertad,
población vulnerable o cabezas de familia logran encontrar en esta modalidad de trabajo una excelente oportunidad de ser económicamente activos gracias a las tecnologías de la información y comunicaciones. Hace muy poco en Colombia se firmó el Pacto por el Teletrabajo con el sector de justicia, el cual se enfocará en diseñar e implementar un plan maestro que logre que la comunidad privada de la libertad pueda capacitarse y posteriormente ser calificada para teletrabajar. Número 4. Aporta al mejoramiento de la movilidad en las ciudades y reduce los índices de contaminación. La huella de carbono es la medición del impacto o la gran marca que deja una persona sobre el planeta en su día a día. Este tipo de trabajo ha logrado ayudar a disminuir la contaminación gracias a la reducción de desplazamiento de los trabajadores a sus lugares de trabajo. Y eso también contribuye mucho al mejoramiento de la movilidad de las ciudades y una reducción del tráfico asociado a las largas jornadas laborales que logran impactar de gran manera a la calidad de vida de los ciudadanos. Desventajas del teletrabajo. Número 1. Para los empleados. El sedentarismo crece y pueden causar grandes problemas físicos como el dolor de espalda. Logra aumentar un riesgo de no desconectar y de trabajar más horas de lo habitual. Número 2. Para las empresas. La identificación del trabajador con la compañía de trabajo puede disminuir al aumentar el aislamiento. El manejo del rendimiento de los empleados se logra volver más difícil desde la distancia. Número 3. Para la sociedad. Reducción de las bases interpersonales que son la base de la sociedad. Número 2. Aumento de las diferencias sociales al existir una brecha al acceso de las TIC. Y otras grandes desventajas que podemos encontrar en esta modalidad de trabajo pueden ser: 1. Una gran necesidad de alta autodisciplina para así lograr un buen trabajo. 2. Dificultad para lograr motivar a los trabajadores y esto podría lograr una gran pérdida de la fuerza corporativa. Y número 3. Puede ser que los trabajadores lleguen a tener una gran sensación de aislamiento y este puede llevarlo a tener problemas de tipo psicológico y relacionales. Yo les vengo a hablar del artículo 3 y el artículo 4 de la ley 1221 del 2008 que regula el teletrabajo. El artículo 3 nos habla de una política pública del fomento al teletrabajo, es decir, que el gobierno nacional designa unas entidades o unos ministerios para que fomenten esta actividad o esta modalidad de trabajo. Y son las siguientes: la DIAN, el SENA, el Ministerio de Telecomunicaciones, el Ministerio de Protección Social, Ministerio Administrativo de la Función Pública, Industria y Turismo. Y estas entidades o ministerios tienen que tener los siguientes componentes: infraestructura de telecomunicaciones, acceso de equipos de computación, aplicación y contenido. Son 3. El artículo 4 nos habla de una red nacional, es decir, que existen otras entidades encargadas de regular esta modalidad de trabajo. Y estas son Café Internet, empresas privadas de germinio nacional, organismos y asociaciones profesionales. Este artículo 4 de la ley 1221 del 2008, como lo dije anteriormente, que regula el teletrabajo, también tiene un parágrafo que nos habla de la función y funcionamiento. O sea que cada entidad tiene una metodología para cumplir el objetivo que es fomentar el teletrabajo. Cabe resaltar que todos los teletrabajadores y teletrabajadoras tienen las mismas garantías que un trabajador común o convencional, sean las prestaciones sociales, vacaciones y demás derechos que tiene un trabajador común. Una de las preguntas que se hacen muchas de las personas es: ¿cómo se hace o qué pautas debe seguir el teletrabajador para gestionar unos riesgos laborales? Y las pautas son las siguientes: el primero, verificar las condiciones del sitio de trabajo por parte del empleador. Segundo, implementar las medidas de prevención o correcciones necesarias. Entregar a la ARL acuerdo del teletrabajador. Informar y dar copia del teletrabajador de las políticas públicas de la entidad en cuestiones de salud y seguridad en el trabajo. Informarle al empleador cualquier inconveniente que haya tenido haciendo alguna actividad.
Asegurar que el teletrabajador realice autorreporte de las condiciones del teletrabajo, como lo dije anteriormente, que el teletrabajador o el trabajador le diga a su empleador las condiciones en que está trabajando, o sea, que demuestre que le haga saber al empleador las inquietudes o incomodidades que tiene realizando alguna actividad. Otra de las preguntas que se hacen mucho de las personas es que si el teletrabajador tiene que pagar los servicios públicos, como es lo de la energía. En este caso les digo que en el numeral 7 del artículo 6 de la ley 1221 del 2008 dice que el empleador tiene que gestionar todos los equipos de computación y también debe pagar la factura de energía. Y para concluir, debemos saber que todos los teletrabajadores son trabajadores, o sea que por estar en la casa o esa modalidad de trabajo no son trabajadores, simplemente que son trabajadores pero que realizan la actividad dentro de la casa o en otra oficina que no es en la empresa como tal. Muchas gracias. Primero que tenemos que los teletrabajadores, dada su naturaleza de sus labores, no serán aplicables las disposiciones de jornada de trabajo, horas extraordinarias y trabajos nocturnos. No obstante, con lo anterior, el ministro de Protección Social adelantará una vigilancia especial para garantizar que los teletrabajadores no sean sometidos a una excesiva carga de trabajo. Por segundo, tenemos que el salario del teletrabajador no podrá ser inferior al que se le pague por la misma labor en la misma localidad y por igual rendimiento al trabajador que preste sus servicios en el local del empleador. Tercero, tenemos que en los casos en los que el empleador solamente utilice teletrabajadores para fijar el importe de salario, deberá tenerse en consideración la naturaleza del trabajo y la remuneración en que se paga la labor similares a la localidad. Cuarto, tenemos que una persona que se tenga condiciones asalariadas no se considera teletrabajador por el hecho de realizar ocasionalmente su trabajo como asalariado en su domicilio o en un lugar distinto a los locales de trabajo del empleador y en vez de realizarlo en un lugar de trabajo habitual. En quinto, tenemos que la asignación de tareas para los teletrabajadores debe de hacerse de una manera que garantice el derecho de contar con un descanso de carácter recreativo, creativo y cultural. Parágrafo. Cuando el teletrabajo sea ejecutado donde sea verificable la jornada laboral y el teletrabajador a petición del empleador, se mantiene la jornada laboral más de lo previsto en el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social, o le asigna más trabajo de lo normal. El pago de horas extras, dominicales y festivos se le dará el mismo tratamiento de cualquier otro empleado. Bueno, para concluir, el teletrabajador es importante decir que todos los trabajadores tienen la misma garantía. Y es muy importante fomentar ese estilo de trabajo, ya que este trabajo tendría muchos beneficios para el trabajador, como por ejemplo, estar en su domicilio o casa mientras realiza actividades laborales, entre otras. Somos diferentes. Somos Poli. Politécnico Gran Colombiano.